Vamos a comenzar con el género Yersinia. Acá tenemos la taxonomía. Esa es la clasificación, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque es un miembro del orden Enterobacterales. El cambio en la clasificación se da porque anteriormente estaba incluido dentro de la familia Enterobacteriaceae y actualmente forma una familia aparte que es la familia Yersiniaceae con el género Yersinia y estas especies que observan acá. Las especies que observan en rojo, como son Yersinia pestis y Yersinia enterocolítica, son las consideradas patógenas para el hombre, son las que producen generalmente las infecciones en el hombre. Les traigo esto que está acá, fíjense, esto es lo que aparece publicado en el manual de bacteriología, el manual Bergi, que es un libro de bacteriología donde se incluyen todas las características de la bacteria, y nos habla que pertenece al género Yersinia. Estos son los señores que la clasificaron. Se pronuncia Yersinia, Yersinia en honor al bacteriólogo francés Yersin, quien fue el primero que aisló el microorganismo o el agente etiológico causante de la plaga o peste bubónica, como vamos a ver más adelante, en el año 1894. Entonces, en honor a él, se le colocó el nombre al género. Este es un género con mucha historia, ya que es el agente etiológico o el agente productor de la plaga. Previamente se conocía como Bacterium pestis, posteriormente como Bacillus pestis, luego Pasteurella pestis, hasta que actualmente se conoce que es una especie de un género denominado Yersinia. Como les mencioné, fue identificado por primera vez en los nódulos linfáticos de víctimas que sufrían la plaga en 1984 por Alexander Yersin, durante la investigación de la tercera pandemia de la plaga. O sea, la plaga o peste bubónica o muerte negra, como se le conoce, ha generado diferentes o diversas pandemias a lo largo de la historia del hombre. Es una enfermedad que está muy ligada a la historia y el desarrollo del hombre. Yersin demostró que los ratones y las ratas de laboratorio que eran inoculados con un cultivo puro de los cocobacilos gram negativos o bacilos gram negativos que, vamos a decir, producían la enfermedad, producían los síntomas de la plaga y la muerte de esos ratones. O sea, Yersin aplicó, vamos a decir, lo que se conoce como los postulados de Koch, donde es aislar el agente infeccioso, colocarlo en un modelo experimental, replicar la enfermedad y producir la muerte en el caso de que haya muerte. O sea, demostró algunos de los postulados de Koch mediante este experimento. 4 años después, mientras investigaba una epidemia en la India, estos dos señores que están acá, Simon y Ogata, de manera independiente también, implicaron a las pulgas como el vector de transmisión de la enfermedad entre los roedores y el hombre. O sea que estos dos investigadores lo que hicieron fue identificar el vector que participaba en el mecanismo de transmisión de la enfermedad entre los roedores y el hombre. Esta enfermedad se conoce como zoonosis, ya que es una infección que se da en animales y puede ser transmitida al hombre. Y tiene, como vamos a ver más adelante, dos ciclos, un ciclo rural y un ciclo urbano. A principios del siglo XX, la plaga, o sea, la enfermedad fue introducida por medio de los barcos a vapor en todos y cada uno de los continentes habitados por seres humanos y fue responsable de más de 12 millones de muertes. La mayoría sucedieron en la India y en China, o sea, en Oriente. Entonces, una enfermedad de ubicación cosmopolita que estaba en aquel momento fue transmitida o fue detectada a nivel de todos los continentes donde el hombre habitaba. Actualmente, la plaga permanece endozoótica en partes de África, Norte y Suramérica y la mayor parte de Asia. O sea, de aquella situación a principios de 1900, donde estaba presente en todos los continentes, ahora está determinada en ciertas regiones del país, del mundo, perdón. Para 1944, las peculiaridades fenotípicas y genotípicas de Pasteurella pestis y Pasteurella pseudotuberculosis, que era el género donde estaban antes incluidas, promovieron su transferencia a un nuevo género que se denominó Yersinia en honor a Alexander Yersin, que fue el primero que aisló el bacilo responsable de la peste. 10 años más tarde,
el género se incluyó dentro de la familia Enterobacteriaceae, lo que actualmente es el orden Enterobacterales, y para 1964 Yersinia enterocolítica fue incluida dentro de este género. Yersinia pestis fue, vamos a decir, modificada y convertido en arma biológica por el ejército de los Estados Unidos, Japón y lo que era la antigua Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, cuando comienza la Guerra Fría, vamos a decir, las potencias mundiales comenzaron a trabajar en material biológico para poder, vamos a decir, desarrollar guerra biológica. Actualmente no se ha utilizado como arma, el agente existe como arma biológica y permanece como un agente de alto nivel de riesgo, o sea que no se utiliza pero que está disponible para poder utilizarlo como arma biológica. Debido a esta utilización como arma biológica se han realizado muchas investigaciones, lo que ha conducido a avances recientes en lo que es el entendimiento de la invasividad y evasión del sistema inmune por parte de Yersinia pestis, pseudotuberculosis y Yersinia enterocolítica, lo que ha conducido al desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y nuevas vacunas. O sea, se ha investigado a mayor profundidad todo lo que es la patogenia y cómo sucede la enfermedad, no con fines de erradicarla, ya que es una enfermedad que no está presente en la mayoría de los países, sino con el fin de entenderla para desarrollarla mejor como arma biológica, sobre todo Yersinia pestis. Entre las características generales del microorganismo tenemos que ellos son bacilos gram negativos, no esporulados, son capaces de dar una coloración bipolar con Gienza o con la coloración de Wasson. En ocasiones los podemos observar también como cocobacilos gram negativos. En cuanto a su tamaño, miden de 0,5 a 0,8 micras de ancho y de 1 a 3 micras de largo. El crecimiento es generalmente más lento que el resto de los miembros del orden Enterobacterales. O sea, ellos crecen generalmente 48 horas, lo más rápido que pueden crecer, o a las 72 horas, mientras que el resto de las enterobacterias, por ejemplo, crecen fácil a las 24 horas. Con excepción de Yersinia pestis, las especies de Yersinia todas son mótiles a 25 grados centígrados debido a la producción de flagelos polares peritrícicos. Entonces, las especies de Yersinia del género son mótiles a 25 a excepción de Yersinia pestis, que no lo es. Yersinia pseudotuberculosis y enterocolítica reprimen o han perdido a través de, vamos a decir, mutaciones a lo largo del tiempo, su capacidad de expresar el aparato flagelar. Mediante este mecanismo evaden efectivamente la estimulación de la respuesta inmune innata. O sea que a lo largo de la evolución en el tiempo, estas dos especies también han perdido o están perdiendo su capacidad de producir flagelos y su movilidad simplemente por el beneficio de escapar a todo lo que es la respuesta innata inmune mediante anticuerpos. O sea, prefieren renunciar a un mecanismo de patogenicidad para salvarse de un mecanismo de defensa. Como la mayoría de los miembros del orden Enterobacterales, ellos son anaeróbicos facultativos, crecen en un rango de temperatura que va de 4 grados centígrados a 43. El crecimiento de las especies de Yersinia es óptimo entre 25 y 28 grados centígrados, a diferencia de la mayoría de los enterobacterales que crecen a 35 grados centígrados. Ellas tienen la capacidad de replicarse a 4 grados centígrados y tiene consecuencias importantes a nivel de bancos de sangre, en el caso donde los donantes son portadores de Yersinia enterocolítica. Porque recuerden que cuando se hace donación, una vez que se extrae la muestra en las bolsas de sangre, esas bolsas de sangre se conservan en refrigeración a 4 grados centígrados hasta el momento de la transfusión. Por lo tanto, si el paciente tiene circulando Yersinia enterocolítica en sangre, esta va a poder multiplicarse dentro de la bolsa a 4 grados centígrados y voy a transmitir la enfermedad a un receptor que recibe esa bolsa de sangre contaminada. Las especies de Yersinia fermentan la glucosa con producción de ácido, pero no de gas. Son catalasa positiva y oxidasa negativa. La mayoría de las cepas crecen en agar maconqui, agar sangre y agar chocolate. Y Yersinia crece pobremente en medios líquidos y no forma suspensiones turbias, o sea que ella crece preferiblemente en medio sólido
y cuando crece en un medio líquido no es capaz de enturbiarlo como el resto de los enterobacteriales. En cuanto a la epidemiología y la transmisión, Yersinia pestis produce una enfermedad, una infección conocida como la plaga o peste bubónica, peste negra, etcétera. Tiene una gran cantidad de sinónimos. Es una enfermedad que tiene un curso agudo y que frecuentemente produce la muerte del paciente. Esto depende principalmente de la forma. Una de las formas más letales es la forma neumónica, como vamos a ver más adelante. Y como les mencioné, es causada por Yersinia pestis. Esta enfermedad es una zoonosis, o sea, una infección que puede ser transmitida de los animales al hombre y de manera natural tiene un ciclo endozoonótico que se da a nivel de la naturaleza entre los animales u hospedadores, que son los roedores salvajes, y las pulgas de esos roedores, que son los vectores que se encargan de transmitir la enfermedad de un roedor a otro roedor. Entonces este es el ciclo natural zoonótico de la enfermedad. ¿De qué manera se transmite al hombre? La manera más común es mediante la mordedura de las pulgas infectadas, o sea, pulgas de roedores que de manera accidental infectan al hospedador humano. Menos frecuentemente la infección va a resultar de la manipulación de animales infectados, por ejemplo, contacto directo con fluidos corporales o tejidos infectados o inhalación de gotículas infecciosas. O sea, estos son mecanismos de transmisión, pero son los menos frecuentes. Lo más frecuente para la transmisión es la picadura o mordedura de una pulga infectada en el humano. Las epidemias ocurren de manera ocasional cuando la enfermedad se propaga de los roedores salvajes en las poblaciones de ratas del género Ratus principalmente, que viven cerca de las poblaciones humanas. Como les digo, una enfermedad entre roedores, entre ratas, que se transmite por la pulga de la rata. De manera accidental, una de esas pulgas de la rata que está infectada, puede picar a un hospedador humano y transmitir la enfermedad. Eso es una transmisión accidental. A pesar de que muchas especies diferentes de pulgas parasitan a los roedores y pueden transmitir la infección entre estos, la transmisión de la plaga está clásicamente asociada con la pulga de la rata, en este caso Xenopsila chopis. Es, vamos a decir, el género y la especie de la pulga de la rata que está asociada a la transmisión a humanos. Yersinia pestis tiene la capacidad de sobrevivir y multiplicarse en el estómago y en el proventrículo de las pulgas. La replicación bacteriana a nivel del proventrículo ocasiona su bloqueo, o sea, lo tapa, lo que hace que la pulga constantemente sienta hambre y esté tratando de buscar hospedadores para picarlos y tratar de alimentarse. Por supuesto, ya los pica, succiona la sangre, pero como tienen un bloqueo a nivel de proventrículo, no pueden, vamos a decir, absorber hacia el aparato digestivo esa sangre. Y el proventrículo está lleno de bacilos, que es lo que ocasiona el bloqueo. Cuando ella succiona sangre, la sangre que succiona del hospedador se contamina con esas bacterias y esas bacterias pueden entrar entonces al torrente sanguíneo del hospedador y producir la enfermedad. Vamos a decir, este bloqueo, este mecanismo, lo que favorece o lo que facilita es incrementar la probabilidad de la transmisión de la enfermedad entre los animales y los hospedadores humanos. Aproximadamente se reportan 2.500 casos de plaga cada año en todo el mundo y entre 1989 y 2003 se reportaron 38.359 casos humanos, con 2.845 muertes o defunciones en 25 países diferentes. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente el 80% de los casos detectados y diagnosticados se reportaron en África, el 15% en Asia y el 5% restante a nivel del continente americano. Los perros domésticos y los gatos pueden ser portadores de úlceras infectadas con Yersinia pestis en ambientes humanos. O sea que perros y gatos pueden convertirse en transmisores de la enfermedad en ambientes urbanos principalmente. Un estudio reciente en el estado de Nuevo México encontró en las víctimas de plaga era significativamente más probable las personas que tenían plaga, hay una diferencia significativa estadística que demostraba que las personas que dormían
en sus camas con las mascotas que estaban infectadas tenían mayor probabilidad de adquirir la infección. Los gatos son mucho más susceptibles para adquirir la infección, ya sea por picadura de la pulga o por ingestión de los roedores infectados. O sea, el gato puede infectarse porque, vamos a decir, la pulga de la rata puede picar al gato y transmitir la enfermedad, o cuando el gato ingiere un roedor, por ejemplo, una rata que está infectada con el microorganismo. Los gatos infectados actúan como fuente directa de infección en el hombre mediante la transmisión del microorganismo por los aerosoles. O sea, el gato puede excretar a través de vía respiratoria aerosoles contaminados con el microorganismo cuando el animal está infectado, lo que conduce a que, vamos a decir, el hospedador humano adquiera una infección neumónica, una infección respiratoria primaria, o por inoculación del microorganismo a través de los arañazos o mordidas del animal que está infectado. O sea que en el caso de los gatos puede haber dos formas de infección: por inhalación de aerosoles contaminados o por mordeduras o arañazos a nivel de la piel. Los perros por lo general son más resistentes a la infección y desarrollan títulos de anticuerpos elevados después de la exposición al microorganismo. El hecho de realizar cacerías en áreas donde, por ejemplo, la plaga es endémica en la zona o en la ubicación geográfica, se asocia con infecciones en el humano de manera ocasional. Los animales infectados pueden, en la mayoría de las ocasiones, no mostrar signos internos o externos de la enfermedad, y la transmisión de la enfermedad puede ocurrir de manera cutánea debido a la manipulación de lo que es el despellejar y descuartizar el animal, o por la ingestión de la carne en el caso de que la carne sea poco cocida. En el caso de la transmisión humano a humano es muy rara y ocurre solo en la forma neumónica de la enfermedad. La mayoría de las transmisiones serán entre miembros de la familia y personal de salud que tiene un contacto muy estrecho con la persona que está infectada. O sea que la manera habitual de transmisión de la peste bubónica en el caso del hombre es por la picadura de manera accidental de una de una pulga de la rata que pueda picar a un hospedador humano. Y una vez que está en los humanos, de manera muy ocasional puede ocurrir es únicamente a través de la forma neumónica. Quiere decir que una persona infectada excreta el microorganismo a través de la respiración o los aerosoles, y otra persona que está en contacto estrecho con él, como por ejemplo el personal de salud que está a su cuidado o los familiares, pueden adquirir la infección por vía respiratoria. En la historia registrada, o sea, todo lo que está escrito, han ocurrido 3 pandemias de plaga y cada una se originó en una parte diferente del mundo. En cuanto a la primera pandemia conocida de plaga, se le denominó la plaga justiniana y estuvo presente desde el siglo VI hasta el siglo VIII, o sea, 2 siglos de transmisión de la enfermedad. Se le denomina la plaga justiniana porque en ese momento Justiniano era el emperador romano del momento. Esa plaga comienza en el noreste de África y se disemina a través del Oriente Medio y el Mediterráneo. No existen registros retóricos y certeros sobre la mortalidad en las áreas afectadas. O sea, no se sabe, no había estadísticas que indiquen qué cantidad de personas murió. Sin embargo, entre 571 y 700 a.C. se observó una disminución de la población mundial o en esos sitios que iba del 50 al 60% en las áreas infectadas. O sea que la población en esas áreas que fueron afectadas por la plaga durante esos 200 años, esos 2 siglos, disminuyó de un 50 a un 60%. O sea que podemos suponer que la mortalidad fue bastante grande. La segunda pandemia de plaga comenzó en la región de los Himalayas en el Asia Central a mediados del año 1300 y se propagó hacia el oeste a través de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Esta epidemia, conocida posteriormente como la muerte negra, se propagó rápidamente a través del mar hacia Italia, Grecia y Francia, y a través de tierra a través de toda Europa. O sea, la ruta de la seda o las rutas comerciales entre Oriente y Occidente que venían de China llegaban al mar Mediterráneo. A través del mar Mediterráneo afectó a una gran cantidad de países, sobre todo los países costeros, y posteriormente se desplazó hacia el norte, ocupando todo el continente. Entre
1347 y 1351 se estima que murieron de plaga entre 17 y 28 millones de europeos. Posteriormente ocurrieron epidemias en un ciclo periódico por más de 300 años. En 1377, en la ciudad de Venecia, se instauró la cuarentena, de allí nace el término cuarentena, donde se solicitaba 40 días de aislamiento de los barcos y las personas que viajaban en esos barcos, mientras se esperaba para ver si desarrollaban o no los síntomas de la plaga. Eso era un requisito para entrar a la ciudad. Entonces, la cuarentena epidemiológica que todavía se aplica actualmente a ciertos viajeros o ciertos productos comenzó en 1377 en Venecia. Simplemente se tomó una isla y todos los barcos que llegaban antes de entrar a Venecia, tanto el barco como los pasajeros, debían pasar en esa isla 40 días para ver si desarrollaban o no la enfermedad antes de entrar a la ciudad. La cuarentena y todos los intentos que se utilizaron para disminuir la propagación de la plaga fueron inútiles y la pandemia mató a más de un tercio de la población europea entre los siglos XIV y el siglo XV, afectando el Oriente cercano y el Oriente Medio, Europa y todo lo que son las islas británicas. Hasta ese momento no se conocían cuáles eran las causas de la enfermedad, o sea, a qué se debía, o sea, cómo se producía la enfermedad y cómo se transmitía la enfermedad. La tercera pandemia, que es lo que se denomina la plaga moderna, se originó en el sur de China a finales de 1800 y se propagó de manera global, reintroduciendo la enfermedad a muchas regiones donde nunca había llegado y estableciendo nuevos focos en el norte y el sur de Sudamérica, así como en la provincia de Madagascar, donde no existía la enfermedad. Existen cuatro biovariedades, cuatro biobares que tiene Yersinia pestis. De esas cuatro biobares, tres son los que causan infección o enfermedad en el humano y los podemos diferenciar por su capacidad de fermentar el glicerol, la arabinosa y reducir los nitratos o no. Los casos humanos asociados con la biovariedad o la cepa antigua se encuentran principalmente en Asia y África. La cepa medievalis se encuentra en Asia, lo que comprende el Oriente Cercano a través de la antigua Unión Soviética hasta China y Mongolia, mientras que la cepa orientalis posee una distribución global, o sea que está distribuida en los 5 continentes. La cuarta biovariedad, que es la biovariedad Microtus, es patogénica solo en roedores del género Microtus, como son ratones, ardillas, etc. Y otros roedores pequeños, pero no en mamíferos grandes, incluyendo entre los mamíferos grandes o superiores al hombre. Otra especie de Yersinia, en este caso Yersinia enterocolítica, es una especie heterogénea con distribución mundial y posee dentro de, vamos a decir, de la especie, hay un grupo o miembros patógenos y otros no patógenos. El microorganismo se encuentra en el tracto gastrointestinal de muchas especies animales, más comúnmente en lo que es ganado porcino, en el caso de roedores y en el caso de los perros. Debido al crecimiento favorecido de este microorganismo por las bajas temperaturas, la distribución geográfica es principalmente en regiones subtropicales y regiones templadas, y no en regiones tropicales como la de nuestro país. Los productos alimenticios, particularmente lo que son carnes crudas o carnes mal cocidas, frecuentemente poseen este microorganismo. Sin embargo, la mayoría de ellos son no patógenos. Recuerden que es un grupo heterogéneo que tiene microorganismos patógenos y no patógenos. En el caso de Yersinia pseudotuberculosis, otra especie del género, se encuentra en el ambiente, principalmente a nivel del agua y del suelo, y la podemos encontrar en un diverso grupo de especies animales, ya sea salvajes o domésticas. Este microorganismo tiene una distribución mundial, lo encontramos más comúnmente en el norte de Europa y Asia, incluyendo las islas del Japón. El principal reservorio de este microorganismo son los roedores, conejos y algunos pájaros silvestres. Los animales infectados se comportan como portadores crónicos de la enfermedad en el ciclo zoonótico
y sirven de fuente o reservorio para la infección de agua y alimentos como carnes y productos lácteos que posteriormente pueden transmitir la infección al hombre. Al igual que en el caso de Yersinia enterocolítica, se cree que el mecanismo de transmisión de Yersinia pseudotuberculosis se da mediante la ingestión de agua y alimentos contaminados con el microorganismo. Acá tenemos algunas imágenes, fíjense, de las diferentes pandemias de Yersinia a lo largo del tiempo. Fíjense, son cuadros muy dantescos, vamos a decirlo, donde hay una gran cantidad de la población, la gente moría en las calles y vamos a decir, allí se quedaba, se asociaba mucho con la muerte, la adquisición de la enfermedad. Fíjense que en este caso la enfermedad producía la muerte de las personas y de los animales también, o sea, de lo que era el ganado. Acá tenemos, por ejemplo, dos personas, fíjense cómo tienen a nivel del cuerpo, se dibujan, vamos a decir, la característica clínica que es la aparición de bubones a nivel de la piel y cómo, vamos a decir, tenemos acá una persona haciendo como que magia, hechizos para tratar de eliminar o curar la enfermedad. Esto que está acá es lo que se utilizaba en la época victoriana para vamos a decir, tratar o acercarse a los pacientes. En estos casos, las personas se vestían completamente con una bata negra oscura, utilizaban guantes y utilizaban esta máscara que está acá. Se la habrán visto en los registros históricos. Esta máscara, vamos a decir, ellos creían que protegía de la enfermedad, incluso en la parte inferior, acá en el pico de la máscara, colocaban incienso para tratar de eliminar los malos olores. En aquel entonces se creía que las enfermedades eran producidas por los miasmas malignos lo denominaban, vamos a decir, los malos olores o los olores nauseabundos, eran los que se encargaban de transmitir la enfermedad en aquel entonces. No existía para aquella época lo que se conoce ahora como la teoría del germen, que es la que se encarga de la transmisión de las enfermedades. Entonces se creía en aquel entonces que la manera para protegerse era utilizar estas máscaras para evitar los malos olores y no adquirir la enfermedad. En cuanto a la transmisión, como les mencioné, la pulga de la rata, esta que está acá, Xenopsila chiopis, es la que se encarga de la transmisión de un animal a otro animal, o sea, es la rata que es la pulga, perdón, que pica a los roedores y si pica o muerde a un roedor infectado, vamos a decir, se carga con la sangre del microorganismo y cuando se alimenta de otro roedor que no está infectado es capaz de transmitir la enfermedad. Y es la manera como se transmite la enfermedad hacia el humano también. Cuando, vamos a decir, esta pulga infectada de manera accidental no pica a otra rata, sino que pica a un hospedador humano, es capaz de inocular el microorganismo en la sangre y producir la enfermedad. Acá tenemos los ciclos de la plaga. La plaga o peste bubónica tiene, como les mencioné, un ciclo rural y un ciclo urbano. El ciclo rural ocurre cuando yo tengo un roedor infectado con el microorganismo mordido o picado por la pulga de la rata, en este caso Xenopsila chopi, infecta posteriormente a otro roedor susceptible y de esta manera se perpetúa el ciclo de transmisión zoonótico entre los roedores. ¿Qué sucede? De manera accidental, una pulga infectada que ha picado a un roedor en el ciclo urbano, tenemos la característica de que podemos tener roedores en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un ciclo donde en las ratas urbanas tengo el vector que es la pulga y tengo a la rata y esta está infectada. Entonces ocurre en el ambiente urbano, lo que sucede es que un roedor infectado con peste o con Yersinia pestis es picado por una pulga de la rata y por el contacto estrecho entre los roedores y el humano dentro de los ambientes urbanos,
esta pulga puede de manera accidental picar a un hospedador humano y de esa manera el hospedador humano adquiere la infección. Entonces, una vez que pasa a la población humana, se produce lo que se conoce como la peste bubónica. Y hay dos maneras de transmitir la infección entre humanos. A pesar de que es poco frecuente, se puede transmitir de dos maneras diferentes. Primero, a través de secreciones respiratorias o aerosoles que produce este hospedador humano infectado y a través de esas gotas de saliva o gotículas de saliva o aerosoles contaminados puede contaminar por vía respiratoria a otra persona y esa persona desarrollaría lo que es la peste neumónica o la plaga neumónica porque no la adquiere a través de la picadura del insecto, en este caso la pulga, sino que la adquiere directamente de otro hospedador humano por inhalación. Adicionalmente, de este hospedador humano puede ser picado por otro vector, que en el caso del ciclo humano hay un cambio del hospedador, no es Xenoxila chopis, sino Pulex irritan, que es una pulga del hombre. Entonces esta pulga pica a un hospedador infectado y posteriormente pica o muerde a otro susceptible y transmite la peste bubónica entre hospedadores humanos. Por supuesto, estas transmisiones, ya sea por picadura o por vía respiratoria, son poco frecuentes en el humano, pero se pueden dar. Y otra manera de transmitir la enfermedad puede ser a través de ataques bioterroristas, donde yo contamino fuentes de agua o fuentes de alimento, o libero el microorganismo en forma de aerosoles en un ambiente y puedo contaminar grandes poblaciones y es lo que se utiliza como arma biológica. En cuanto a su importancia clínica, la plaga es una de las 10 enfermedades internacionales con régimen de cuarentena. Es una enfermedad febril severa caracterizada por dolor de cabeza, mialgia o dolores musculares, escalofríos, postración, puede ocasionar síndromes gastrointestinales y malestar. Y sin un tratamiento antimicrobiano adecuado, generalmente la enfermedad es fatal. Una vacuna de células completas atenuadas con formalina disponible en Estados Unidos desde el año 99 ha demostrado eficacia para controlar la transmisión de la peste bubónica, que recuerden que es la que se da por picadura del vector, pero no contra la forma neumónica, que es la que se adquiere directamente de otro humano por respirar aerosoles contaminados. Hay tres presentaciones principales de la enfermedad, como son la forma bubónica, la forma septicémica y la forma neumónica. La forma bubónica representa del 80 al 90% de los casos, de la forma más común, y está caracterizada por el desarrollo agudo de una linfoadenopatía regional durante la picadura de una pulga infectada. Hasta 10 a la 4 microorganismos pueden ser inoculados en la piel, que quiere decir 10 a la 4 es 10.000. Entonces en la piel la pulga cuando pica inocula hasta 10.000 microorganismos, es lo que puede inocular y es lo que ocasiona que se transmita la enfermedad. En cuanto a los mecanismos de patogenicidad, este microorganismo evade la captación o vamos a decir, fagocitosis por parte de los neutrófilos y otros mecanismos innatos de defensa. Por lo que, vamos a decir, el microorganismo se traslada o es llevado hasta los nódulos linfáticos por el sistema innato de defensa de presentación de antígeno. Los nódulos linfáticos regionales a la zona donde ocurrió la picadura por parte de la pulga y es transportado allá principalmente por los macrófagos. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 8 días y luego de ese periodo el paciente comienza a desarrollar los síntomas como son fiebre y nódulos linfáticos dolorosos y enrojecidos, que es lo que se conoce como un bubo. La tasa de fatalidad para los casos de peste bubónica no tratada es del 50 al 60%, mientras que en los casos de peste bubónica donde se aplica tratamiento antimicrobiano generalmente se recuperan todos.
En el caso de la peste septicémica, puede ocurrir cuando el microorganismo inoculado por la pulga infectada se propaga hacia el torrente sanguíneo sin localizarse en los nódulos linfáticos regionales adyacentes al sitio de la picadura, o cuando la bacteria es introducida directamente en el flujo sanguíneo mediante un corte o una herida. Esta forma de enfermedad es la más común en niños y es generalmente fatal. Es un cuadro mucho más grave que el de la peste bubónica. También puede ocurrir secundaria a una forma bubónica que no es tratada de manera adecuada, o sea, un caso de peste bubónica donde el microorganismo prolifera de manera descontrolada, pasa a torrente sanguíneo y de peste, vamos a decir, de una forma bubónica se transforma en una peste o en una forma septicémica. La forma neumónica es una complicación rara secundaria de una forma bubónica o septicémica. Ocurre igual que en el caso anterior, tengo una peste bubónica o una peste septicémica no tratada o maltratada, el microorganismo puede llegar al pulmón y producir una forma neumónica. Eso vamos a decir en los casos de que es una complicación secundaria a un cuadro primario neumónico o septicémico. También puede ocurrir que la peste se adquiera directamente por aspiración de aerosoles contaminados, donde entonces es una peste neumónica primaria, lo que vamos a decir favorece la producción de este cuadro. Después de la incubación de 1 a 6 días, los síntomas de cualquiera de los cuadros son fiebre alta, hay hemoptisis, que no es más que presencia de sangre en las secreciones respiratorias, hay dolor en el pecho, y la mortalidad de los casos neumónicos no tratados es del 100%, o sea, todos los pacientes mueren. Y aún en los casos tratados, la mortalidad supera el 50%. Es por eso que, vamos a decir, en la antigüedad había una alta mortalidad de los pacientes porque eran casos no tratados, o sea, no se conocía la enfermedad. Entonces era peste bubónica que se transformaba en peste septicémica, posteriormente avanzaba a una peste neumónica. Como no había tratamiento, generalmente el paciente moría. Las epidemias neumónicas con transmisión persona por de una persona a otra persona ocurren principalmente en Madagascar, en Uganda y la República Democrática del Congo y el Tíbet. La gastroenteritis es otro cuadro que pueden producir las especies del género Yersinia. Es la infección más comúnmente producida por Yersinia enterocolítica y se asocia con el consumo de agua y alimentos contaminados con el microorganismo. Es muy común o bastante común aislar Yersinia enterocolítica a partir de carnes crudas, incluyendo carne de vaca, cordero, puerco o pollo. También se ha encontrado como contaminante de carnes preempacadas y carnes cocidas que se expenden o se venden. La mayoría de las cepas aisladas de fuentes alimenticias humanas pertenecen a serotipos no patogénicos y la severidad de la infección relacionada con el serotipo puede variar desde una gastroenteritis muy leve autolimitante hasta casos de ileitis terminal o linfadenitis mesentérica. Los niños son, vamos a decir, quienes más frecuentemente desarrollan gastroenteritis y los síntomas son fiebre, diarrea acuosa y dolor abdominal después de haber consumido un alimento contaminado. La toxina termoestable, YST, ha sido identificada en todas las cepas enterotoxigénicas de Yersinia enterocolítica y está ausente en lo que son las cepas de Yersinia pseudotuberculosis, lo que quiere decir que es una toxina específica de Yersinia enterocolítica. A pesar de que los síntomas generalmente se resuelven en aproximadamente 7 días, los pacientes pueden convertirse en portadores del microorganismo en el tracto gastrointestinal durante varios meses. Una complicación que es poco común de la gastroenteritis es la septicemia. Las personas con alto riesgo de desarrollar septicemia a partir de un cuadro gastrointestinal incluyen pacientes ancianos, pacientes inmunocomprometidos, particularmente aquellos con enfermedades metabólicas subyacentes como la diabetes o enfermedades metabólicas que se asocian con sobrecarga de hierro, pacientes con cáncer, pacientes con trastornos hepáticos o pacientes con
terapia con esteroides y corticosteroides. La producción de la enzima ureasa permite a Yersinia enterocolítica sobrevivir al pH ácido del estómago y colonizar el intestino delgado del hospedador. Esta enzima es un mecanismo común utilizado por algunos enteropatógenos para poder, vamos a decir, resistir o sobrevivir el pH ácido del estómago. Es utilizado también, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, por Helicobacter pylori para poder resistir el pH y colonizar la mucosa gástrica. En el caso de Yersinia enterocolítica, la producción de ureasa lo que hace es desdoblar la urea. Al desdoblar la urea se producen grandes cantidades de amonio y de amoníaco que elevan el pH ácido del estómago a un pH más tolerable y le permiten al microorganismo entonces sobrevivir a este mecanismo de defensa natural de los hospedadores. Las cepas patogénicas contienen genes JOPS que le permiten resistir el proceso de destrucción por fagocitosis y destrucción por parte del complemento que se lleva a cabo en las placas de Peyer a nivel del intestino. La artritis reactiva es una secuencia común de la diarrea producida por Yersinia enterocolítica y los pacientes con mayor riesgo de padecer esta infección son aquellos que poseen alelos HLA-B27 del complejo mayor de histocompatibilidad y pacientes con desórdenes inmunológicos. Los síntomas aparecen de varios días a meses después de sufrir el cuadro diarreico y pueden persistir, vamos a decir, las alteraciones a nivel de las articulaciones o el proceso artrítico por varios meses. Otra enfermedad que es poco común pero que se asocia a Yersinia enterocolítica es la enfermedad inflamatoria intestinal, asociada principalmente al serotipo O3 y desórdenes tiroideos autoinmunes como la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, pacientes que tienen estas patologías se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal producida por Yersinia enterocolítica. Por otra parte, Yersinia pseudotuberculosis generalmente produce una enfermedad autolimitante en niños y adultos jóvenes. Raramente el microorganismo puede causar linfadenitis mesentérica que imita clínicamente a lo que es la apendicitis y la septicemia y generalmente ocurre en pacientes inmunocomprometidos como son pacientes diabéticos con cirrosis hepática o con problemas metabólicos de sobrecarga de hierro. Las secuelas a largo plazo producidas por Yersinia pseudotuberculosis incluyen el eritema nodoso, el síndrome de Reiter y cuadros de nefritis. La carencia de marcadores de virulencia clásicos en otras especies de Yersinia ha conducido a su clasificación generalmente como especies no patogénicas, que es lo que les dije al principio. La mayoría de las especies de Yersinia no producen infecciones. Las patógenas clásicas que tienen sus marcadores de virulencia son Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y en algunos casos Yersinia pseudotuberculosis. En cuanto a los medios de cultivo que se utilizan para el aislamiento de este microorganismo, en el caso de muestras extraintestinales, o sea, muestras que no son la muestra de S, se utilizan los medios de cultivo tradicionales que se utilizan para el aislamiento de cualquier patógeno, como son medio de agar sangre, medio de gelosa chocolate y el medio de agar McConkey. Mientras que en el caso de las muestras intestinales o muestras de S, se utiliza el agar McConkey, que es un medio basal simple, y basal simple para enteropatógenos. En realidad el McConkey es un medio diferencial, pero para el caso de enteropatógenos no contiene una alta proporción de agentes selectivos que me lo conviertan en un medio exclusivo para aislar el microorganismo. Y tenemos por otro lado un medio altamente selectivo como son el agar Sexulodin, Irgasan, Novobiosina o CIN, que sí son medios bastante selectivos para el aislamiento del microorganismo. En cuanto a las muestras clínicas que se pueden utilizar para el diagnóstico, va a depender del tipo de enfermedad. Por ejemplo, podemos recibir lavados bronquiales o aspirados traqueales en el caso que sospechemos, por ejemplo, de una peste neumónica. En el caso de una peste septicémica, se pueden recibir muestras de sangre
generalmente 5 a 10 mililitros con EDTA, o una muestra de sangre sembrada directamente en frascos de hemocultivo. En el caso de peste bubónica, por ejemplo, se pueden recibir muestras de aspirados o biopsias, ya sea de los órganos afectados como son hígado, vaso, médula ósea, pulmón, o de los bubones que se producen por inflamación, por la linfadenitis que se da en los ganglios linfáticos regionales adyacentes a la picadura. Y en el caso de heces, cuando se sospecha de Yersinia enterocolítica, la muestra es la de elección. Para el diagnóstico de Yersinia pestis a nivel de laboratorio, recuerden que los cuadros que producen son un cuadro respiratorio, un cuadro septicémico a nivel de sangre o un cuadro a nivel de piel. Por lo tanto, las muestras van a ser extraintestinales, no se recibe una muestra de heces para diagnóstico de Yersinia pestis. Por lo tanto, los medios de cultivo que se utilizan para su aislamiento e identificación serían agar sangre, el medio de GC y el medio de McConkey, entre otros. En cuanto a la morfología colonial de este microorganismo, podemos observar que en el medio de agar sangre y en el DGC, por ejemplo, producen colonias translúcidas de color gris-blanco a las 24 horas en agar sangre y en EC, a temperatura ambiente y a 35 grados centígrados. O sea, ella crece a temperatura ambiente y a 35 grados centígrados. A 35 grados centígrados ella puede crecer más lentamente, ya que el crecimiento es favorecido o crece mejor de 25 a 28 grados centígrados, como les mencioné anteriormente. Las colonias tienen un tamaño de 1 a 2 milímetros a las 48 horas y pueden ser opacas o amarillas, como las vemos acá. Y hay otra característica, tienen apariencia de huevo frito o apariencia, como describe la literatura, de cobre martillado en las placas de agar sangre de cultivos viejos cuando ya tienen, por ejemplo, 96 horas de incubación. Es donde podemos apreciar esta morfología característica de Yersinia pestis. Pero fíjense que el tiempo de incubación debe ser prolongado. En cuanto al medio de McConkey, ella es capaz de crecer en el medio de McConkey a las 48 horas de incubación y produce colonias no fermentadoras de la lactosa. Al realizar un frotis, por ejemplo, de las colonias que crecen en el medio de agar sangre o en el medio GC, vamos a observar bacilos gram negativos con las medidas que les mencioné anteriormente. En ocasiones podemos observar cocobacilos gram negativos. Una característica importante de estos bacilos que comparten con otros microorganismos, como por ejemplo el género Pasteurella, es que ellos dan una coloración bipolar positiva, pero la coloración bipolar no se observa o no se puede apreciar en una coloración de Gram. Para apreciar la coloración bipolar debemos utilizar otro tipo de coloración. Entonces, cuando sospechamos de Yersinia pestis, podemos hacer o realizar una coloración bipolar, ya sea de las colonias o directo de muestra. En este caso es una muestra de sangre donde se realiza una coloración con Gienza para observar la coloración bipolar. Fíjense, la coloración bipolar es esto que ustedes observan acá. Ustedes observan un bacilo que se tiñe bien en los dos polos y tiene apariencia de alfiler de seguridad para los pañales. No sé ustedes si conocerán cuáles son esos alfileres de seguridad que se utilizan para los pañales. En mi tiempo se utilizaban bastante. Actualmente todo el mundo utiliza pañales desechables y por lo tanto no hay alfileres de seguridad. Eso se utilizaba antes con los pañales de tela. Entonces pueden observar esto que está acá en la coloración bipolar. Fíjense que se observa un bacilo con los dos polos teñidos. Fíjense, lo podemos observar acá, acá, acá y acá. Entonces eso me da una coloración bipolar que me hace sospechar, entre otros microorganismos, de Yersinia pestis. Para la identificación a nivel de laboratorio hacemos la prueba de la catalasa, que es positiva. Yersinia pestis es no móvil a 25 y a 35 grados centígrados. Es importante realizar esta prueba en medio semisólido y no en medio líquido. La prueba de la oxidasa, la prueba de la urea y la prueba del indol son negativas. Y en caso de que estas pruebas y el resto de las pruebas bioquímicas que se siembran para enterobacterias me hagan sospechar que estoy en presencia de una especie, de la especie pestis, debo notificar a las autoridades de salud, ya que podemos estar en presencia de un caso de peste.
En cuanto al aislamiento de especies de Yersinia, específicamente Yersinia enterocolítica, a partir de muestras de S, generalmente lo que se utiliza es el medio de McConkey, acompañado de otro medio como es el CIN o el YSA, el Sexulodin irgasan novobiosina. Entonces, en el medio de McConkey observamos colonias no fermentadoras de la lactosa. Mientras, por otra parte, en el medio CIN o YSA, o sea, agar selectivo de Yersinia o Sexulodin irgasan novobiosina, podemos observar colonias con un centro más oscuro o un centro rojo, como lo pueden ver en estas colonias que están acá. Este medio me proporciona estas colonias, que es lo que se conoce como el ojo de buey o el ojo de toro, se describe en la literatura. Entonces, el microorganismo Yersinia enterocolítica crece produciendo este tipo de colonias. Aquí lo pueden ver más de cerca. Fíjense que yo tengo una colonia con el centro mucho más oscuro, como lo observan acá. Entonces, estas colonias características en este medio de cultivo selectivo me indican que estoy en presencia de una especie de Yersinia. Independientemente de las colonias que yo aísle en McConkey o las colonias que aísle en el medio selectivo, el Yersinia enterocolítica es un microorganismo, por supuesto, como todos los enterobacteriales, es oxidasa negativa. En este caso, el TCI es un TCI taco ácido, bisel ácido, sin gas y sin H2S. A diferencia de Yersinia pestis y el resto de las especies de Yersinia, Yersinia enterocolítica es urea positiva. Ella es móvil a 25 grados centígrados y no móvil a 35 grados centígrados. Y generalmente uno monta de entrada un TCI, una urea y una movilidad a partir de las colonias sospechosas de Yersinia en el coprocultivo. Si yo tengo este TCI ácido sin gas sin H2S, una prueba de urea positiva y el microorganismo mótil a 25, no mótil a 35 grados, yo sospecho de Yersinia enterocolítica y monto el resto de las pruebas bioquímicas del orden enterobacteriales para hacer una buena identificación a nivel de especie. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, el M45, el documento M45 del CLSI, tiene en la tabla 21 cómo se realizan las pruebas de susceptibilidad para agentes potenciales de bioterrorismo. Fíjense que aquí tenemos Bacillus anthracis, tenemos Yersinia pestis, Burkholderia malei, Pseudomalei, Francisella y Brucella. Entonces el CLSI dice que el método que se debe utilizar para realizar pruebas de susceptibilidad es microdilución en caldo, en un caldo Brucella no suplementado, y se utiliza para la preparación del inóculo suspensión directa de colonias para hacer un 0,5 McFarland y se incuba 35 más o menos 2 grados centígrados en aerobiosis de 6 a 20 horas. En el caso de Yersinia pestis se debe incubar por 24 horas antes de leer los resultados. Y aquí tenemos en la tabla cuáles son los antibióticos que se deben probar. En el caso de Yersinia pestis debería probar gentamicina, streptomicina, doxiciclina y tetraciclina, ciprofloxacina, trimetoprim sulfamethoxazol y cloranfenicol. Tenemos una nota también para Yersinia pestis. Acá está la nota. Diferentes estudios han demostrado que las cepas de Yersinia, a pesar de que en el antibiograma sean susceptibles a los beta-lactámicos, cuando se prueba, no tienen utilidad clínica en los modelos animales. O sea que si yo hago antibiograma para beta-lactámicos, en el caso de Yersinia pestis, me puede dar un resultado de sensible en el antibiograma, pero al aplicar tratamiento el paciente no responde. Por lo tanto, las cepas de Yersinia pestis son resistentes naturales a los beta-lactámicos y no se deben probar, informar ni tratar al paciente con beta-lactámicos. Es la nota que trae el CLSI. Por lo tanto, los beta-lactámicos para Yersinia pestis deben reportarse como resistentes. Bueno, muchísimas gracias.